Bienvenidos Incriminados, programa número 5, si no me falla la cuenta, de esta primera temporada, a pesar de los pesares, cada día nos pasa una cosa, ya lo dije en el último programa, no os voy a contar todos los problemas que tenemos, ayer estaba enfermo yo, pero hoy parece que estoy medio bien, por lo menos para el programa, así que hoy vamos a empezar bien, vamos a empezar con las presentaciones para que luego Iván no me diga nada. Muy buenas, Iván Mourín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, es Muy que la bien, otra muy vez, bien. es que el programa pasado entramos a saco, ahí a piñón, por lo menos decir hola y ya está, ¿sabes? Con eso es suficiente. Es que ya sabes que a mí todas las cosas que comentamos aquí es que me motivan y como el programa anterior fue el primero de autopsias, yo venía muy lanzado. Yo dije, Sí. venga, vamos a meternos ahí al turrón directamente. Bueno, pues nada, yo soy Rodrigo Palacios. Para los que este sea el primer programa que nos escuchan, somos dos escritores que hace tiempo que teníamos conversaciones sobre la muerte, sobre maneras de matar, maneras de morir, todo con objetivo de documentarnos para nuestras novelas. No queremos darle ideas a nadie. Y por eso estamos aquí. Ya llevamos 5 programitas, ya en breve vamos a empezar a emitirlos. Por cierto, esto es en diferido. Lo siento para los que pensaran que era en directo. Y hoy es nuestro segundo programa de tema de autopsias. Que por cierto, Iván, hoy voy a dejarte explayarte un poco más. Es decir, yo creo que, mira, si a partir del tema de autopsias nos desviamos a cosas interesantes, yo te voy a dejar que sigamos por ahí. Luego yo, pues sí, a lo mejor regreso otra vez a autopsias, pero sin forzar, porque creo que el otro día quizá nos dejamos algunas cosas ahí en el aire que podría haber sido interesante comentar igualmente. Y es que además, supongo que estarás de acuerdo conmigo en que el tema de autopsias es que da para un montón de cosas. O sea, se abren muchos caminos a partir de él. Sí, 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 no, da un montón de juego. A ver, pasa de bueno, es verdad que a veces nos desviamos un poco porque nos viene una idea del momento y tal, pero bueno, oye, sí que es verdad que es necesario a veces también reconducir, ¿no? Porque si no, al final. No, Un programa que es verdad que sí que es cierto que es difícil que quede todo concentrado en un único programa, sí, porque hay mucho tema, pues no puede hacer una temporada entera. Entonces, sí. pues Hombre, cuando hablemos cuando seguramente cuando volvamos a hacer un programa de un tipo de muerte, como ya hemos hecho alguno, o mm, un tipo, o un sí, crimen concreto será más fácil, pero claro, esto es muy amplio. De hecho, mira, yo el otro día me quedé con ganas de preguntarte una cosa. Te hago esta pregunta y luego sí, si quieres volvemos con todas estas que tienes tú por ahí apuntadas. sí, 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 Cuando me estabas contando cómo empezaste a trabajar en esto y tal, a mí me quedaba la duda de si con los que trabajáis con cadáveres, tanto los forenses como los técnicos, como todos los que estáis alrededor de esto, os pasa un poco igual que a los policías, que a mí me han contado más de una vez que prefieren no trabajar en la misma ciudad en la que viven. ¿Esto os pasa a vosotros o no tiene por qué? Por el hecho de que te encuentres gente que conoces o casos pues que puedan tener que ver con vecinos. no me ha pasado, entonces tampoco te lo puedo Tú decir, siempre has pero bueno, trabajado... tampoco he estado trabajando en donde yo vivía, ¿eh? Entonces eso también Ah, vale, es vale. cierto. Pero no lo Vale, sé, vale. no lo sé. Yo en mi caso, hombre, a ver, me daría mucho palo el Ya, tener que encontrarme con alguien que conozco, ya sea en la mesa de disecciones como la familia, ¿no? O sea, ya, de que a lo mejor no conocer el cadáver, pero sí que la familia del muerto, pues sí que lo conoces. Entonces, obviamente no me gustaría. ya. Yo No, ya lo dije la última vez que quizás lo más fuerte para mí era eso, el tratar con la familia, ¿no? Con los vivos, porque ves eso, ¿no? O sea, el derrumbe emocional lógico ya, al ver que, pues eso, ¿no? Que un ser cercano, un ser querido ha fallecido y sobre todo muchas veces, pues eso, ¿no? De una manera muy trágica, perdón. Entonces, pues eso te impacta, eso realmente te toca. Esto también se va aprendiendo, lo de cómo hablar con la gente, cómo contarles las cosas, porque a lo mejor un trabajo que quieras que no es técnico, ¿no? O sea, o por lo menos tú tienes que intentar verlo de esa manera. Luego, ¿cómo lo Claro, hablas a con la ver, familia? no, a ver, yo, por fortuna para mí, Sí, obviamente, no soy, o sea, no he tenido que tener mucho contacto verbal, ¿no? Con la familia. Normalmente sí que son quizás los forenses los que hablan más con ellos, ¿no? vale, Pero sí que, bueno, independientemente tienes también contacto, ¿no? Pues eso, ¿no? Porque intentan hacerte preguntas, porque, claro, no se le puede dar, por ejemplo, el informe de la autopsia hasta que da el visto bueno, por ejemplo, el juez. Y entonces, claro, es lógico, ¿no? También quieren saber la causa de la muerte y todo. Entonces, pues es complicado. Realmente es duro, es duro. Es duro, aunque no tengas, ya te digo, aunque no tengas un contacto verbal, ya. simplemente el contacto visual es suficiente. O sea, verlos realmente cómo se desmoronan es terrible.
Ya, 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 ya. Me imagino que debe ser una de las cosas que más te cuesta llevarte a casa. Vale, pues oye, a ver, me dijiste que el otro día nos dejamos muchos temas pendientes. Me imagino que tú tienes por ahí alguna pequeña Mm. lista de cosas que no comentamos. Empezamos con el que tú quieras, el que prefieras. Empezamos con él. Bueno, pues a ver, siguiendo la línea que seguíamos el otro día, pues ya nos podemos meter en lo que son los fenómenos cadavéricos. Es decir, Vale. pues las cosas que podemos encontrar pues, son una persona una vez que fallece, ¿no? Y los procesos que se van produciendo, ¿no? Ok. Hablamos el otro día de las livideces cadavéricas, Ujú. ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer un repaso para ya Sí. que estamos aquí, que es en el momento en el que fallece una persona, se corta el riego sanguíneo, la Ujú. circulación sanguínea y por lo tanto la sangre se deposita en las zonas declives del cuerpo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, pues bueno, habíamos dicho de que, por ejemplo, las zonas que tenían contacto, pues por ejemplo, que tenían puntos de presión, esas partes quedaban, la zona de contacto quedaba blanca, pero la sangre se acumulaba alrededor, ¿no? Es decir, si alguien, por ejemplo, fallecía sentado, en la parte baja de los muslos quedaría esa marca blanca, pero alrededor quedaría una marca roja, ¿no? Una marca rojiza, que es de la sangre que se acumula, ¿vale? La lividez se produce, o sea, completa, es decir, que ya se establece por completo a partir de las 12 horas, que eso te sirve, además es un signo indicativo para ver si el cuerpo, o sea, ha fallecido en el mismo punto donde se ha encontrado, ¿no? Porque Ya. claro, luego se produce también la doble lividez, que también la comenté, que es decir, si tú, por ejemplo, eh, has asesinado a una persona, ha estado un tiempo, pues es unas horas en una posición concreta y lo has movido, o lo has movido Sí. de sitio, se producirá una segunda lividez que será esta rojez, pero mucho más clara. Vale. Y los Vale, nuevos vale. puntos, bueno, en la zona declive del cuerpo. Esas Vale. son las livideces. Vale, a ver, tengo dos preguntillas. Una que te va a sonar Sí, a coña, pero, pero es que te la tengo que preguntar. Bueno, por cierto, cuando hablamos de zonas declives, nos referimos siempre a las zonas que están más bajas del cuerpo, ¿no? Para el que tenga alguna duda, como puedo haberla tenido exacto. yo. Te refieres a las partes más bajas, pero Las claro, lo que partes tú más decías, bajas, las las partes partes más más bajas bajas. en relación al resto del cuerpo, porque como tú bien decías, si alguien muere sentado, evidentemente no es que se te vaya a quedar toda la sangre en los pies, sino que una parte se va a quedar en el trasero, que es lo que yo te iba a preguntar. Claro, si te mueres sentado, se te queda el centro del trasero blanco y el borde se te queda de ese color. Es así, ¿no? O sea, a un muerto que muere sentado le pasa eso. Ah, sí, así mismo, ¿no? Además, o sea, ya no solamente sería ahí, o sea, sería lo que tú dices en los pies y Sí, bueno, y en lo que son las pantorrillas. En lo que tú dices, en el trasero, en la parte que no ha sido de contacto, vale, en las manos, por ejemplo, ¿no? O sea, porque vale, por gravedad las manos quedarán colgando. Entonces vale. quedará ahí la sangre, pero por ejemplo, pues eso en la cabeza, en zonas así, pues no quedará. Y entonces o no debería quedar y por lo tanto no habrá esa rojez característica de las livideces. Vale, entendido. Y luego me suena, si no te entendí mal, que dentro de cada órgano ocurre algo parecido o solo en algunos puede ocurrir esto. Sí, eso es lo que se llama la hipóstasis visceral, ¿vale? O sea, la hipóstasis visceral es lo mismo, es decir, pues la sangre se deposita o sea, queda depositada en la parte de declive también de los órganos, de ciertos órganos, ¿eh? Tampoco es en Sí, todos. Entonces, lo que haces es, o sea, en el momento también que hay el cese de la circulación sanguínea, sí, la sangre que ha quedado dentro del órgano sí. se queda ahí estancada y se queda pues en lo que decir también pues en la postura, por ejemplo, si has estado estirado, pues lo lógico es que se quede siguiendo pues tu postura natural, ¿no? La postura natural del cadáver. ¿De Vale, acuerdo? Entonces las zonas donde se suele depositar esta sangre es en el bazo, en el hígado, en los riñones, en los pulmones, el cerebro y el intestino. vale. Vale, vale, comprendido. Y la otra pregunta que tiene Truquis, esta ya es más elaborada. Esta sí que es para novela total, macho, pero es que me ha venido a la cabeza, no lo puedo evitar. Tú imagínate que un asesino se carga a alguien y, por ejemplo, vamos a suponer que muere, le deja tumbado en el suelo, ¿vale? Pasan 12 horas. Una vez pasadas esas 12 horas, mueve el cuerpo a otro lugar, pero, digamos, le deja en la misma posición que estaba en el primer lugar. Eh, Solo analizando el cuerpo, no digo la escena, ¿vale? Porque la escena entiendo que te puede dar pistas de que el cuerpo no estaba ahí antes. Solo analizando el cuerpo, si le han movido después de las 12 horas, ¿es posible saber que le han movido o ya la cosa es más complicada? No, se puede saber, a ver, se puede saber, entre otras cosas, a ver, uno de los principales motivos es lo que tú decías, ¿no? O sea,
Normalmente se puede dejar, no, no es que se pueda, es que se dejan rastros. Vale, Otra cosa es que luego seas muy meticuloso y entonces te encargues también de eliminar o de contaminar esos rastros. A veces vale. es mejor contaminarlo que realmente limpiarlo, ¿no? Limpiar. Porque es mucho Bien. más complicado. Entonces, es lo que creo que hablamos en otro programa, lo del principio de Locard, ¿no? Que todo contacto deja rastro. Entonces aquí pasa algo muy, o sea, pasa eso. Entonces, pero sí que siendo 12 horas sí que se puede producir lo que te había dicho, ¿no? Lo de la segunda lividez, ¿de acuerdo? Que tú Pero, lo quieras o no, estás moviendo el cuerpo. Entonces, ese cuerpo se va a mover, va a ser trasladado, claro, depende del... Es que, claro, tampoco es lo mismo mover el cuerpo medio metro que a lo mejor sí, lo desplaces a otro sitio. Si lo desplazas a otro sitio, y ya no solamente, o sea, estoy pensándolo ahora, o sea, ya no solamente el hecho de que es complicado de por sí el mover un cuerpo, ya sí, por lo está general, claro. Sí, sí, lo sé, sino lo sé. que piensa que ya están empezando lo que es el rigor mortis, que eso es una cosa que vamos, bueno, no está empezando, o sea, con 12 horas ya está completo. Y mover un cuerpo rígido, lo flipas lo difícil que es, ¿eh? Vale. Un cuerpo que está como una tabla, es que es muy complicado moverlo. Vale, con lo cual, por el solo hecho de intentar moverlo, a lo que te refieres es aunque a lo mejor por la sangre. O sea, imagínate que yo soy capaz de dejar un cuerpo exactamente igual que estaba, solo que en Sí. otro sitio. Aún así, lo que tú me dices es que por el hecho de manipular el cuerpo, de agarrarlo, de tal, es muy difícil que no vaya a quedar signos de que yo lo he movido. Y luego de que además, supongo que habrá otras cosas aparte de la lividez cadavérica, que supongo. Me imagino que es otra de las cosas de las que me ibas a hablar. O sea, el proceso que tiene el cadáver también significa que te puede aunque hayan pasado 12 horas y la lividez Mm. se haya producido, después ocurren otras cosas que hacen que si tú lo muevas también puedes dejar signos, ¿no? Sí, a ver, y sin contar el hecho de que, claro, o sea, el cuerpo, o sea, si tú, por ejemplo, lo dejas en un terreno X y Sí, luego o sea, originalmente, y luego lo depositas en un terreno Y, sí, va a haber o sea, va a haber un contacto con elementos diferentes del terreno. ya, Entonces, eso también sirve, ¿no? Si vale, el que analiza, si el analista, el criminalista, o la persona que esté de la policía científica esté detrás de la investigación y por lo sí, tanto haga, pues eso, ¿no? Haga unas pesquisas y si son unas pesquisas precisas, pues pueden servir, que ha ocurrido, ¿no? En ocasiones de coger y decir, bueno, pues este cuerpo tiene, por ejemplo, unas hebras de un tejido ya, que no corresponde al que hay aquí, pero sí que corresponde con el que hay en otra zona. vale, ¿Sabes? Entonces esas cosas, o la tierra, por ejemplo, tierra que no casa con lo que, con el terreno, ¿no? Donde se ha encontrado el cadáver. vale, Entonces esas cosas se tienen que tener en cuenta. Claro, a ver, hay veces que son cosas tan minúsculas que son muy difíciles, ¿no? O sea, tienes que ser alguien, una persona muy, muy, muy aguda y que obviamente también le llame mucho la atención ¿para como qué? para encontrar esa pista, ¿no? Pero sí que el contacto, precisamente, pues eso, con otras superficies puede servir para eso también, para identificar que ha habido un movimiento, ¿no? De Vale. cuerpo, o por lo menos que no estaba originalmente ahí. ¿Y en el propio cadáver puedes dejar alguna marca de que lo has movido después de esas 12 horas? Sí, hombre, claro, a ver, sobre todo la puedes dejar, pues por ejemplo, tú imagínate que coges y haces un traslado de un cuerpo y lo vas a llevar en un remolque, ¿no? O sea, una carretilla. Sí, Tú imagínate que coges una carretilla, estas viejas que está oxidada y tal, y al meterla en la carretilla, esa carretilla le produce un corte. ya, Claro, ese corte no coagula, o sea, ese corte no se va a cicatrizar, por lo tanto, ese corte es post-mortem. Y vale, sobre todo, al haber pasado tiempo, se ve que ese corte es muy posterior a la muerte. Entonces, vale, obviamente, ha habido algo de ya, manipulación. vale, vale, entendido, Claro, o sea, eso hay entendido. que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, las posibles lesiones post-mortem que pueda salir en el cuerpo. Vale, vale, comprendido, comprendido. Vale, te dejo que sigas. Has empezado con la lividez. No sé si ahora vas a hablar de los fenómenos Ahora vamos a cadavéricos. precisamente lo que estábamos hablando ahora, de lo del movimiento de los cuerpos, que es el rigor mortis. El rigor Vale, mortis, que es la rigidez, lo que es la rigidez cadavérica, ¿no? O sea, esto se produce, o sea, el cuerpo empieza lo que son los músculos, los tendones, sí, empiezan a ponerse rígidos. vale, Además, suele quedar, pues eso, ¿no? En la postura en la que el cadáver se ha quedado. Y se vuelve completa a las 12 horas. vale. ¿Vale? O sea, a las 12 horas hay una rigidez completa del cuerpo. A las 24 aproximadamente, porque esto es todo Sí, claro, aproximado, pero ronda por ahí, vale. la rigidez es intensa, o sea, es cuando coge la máxima intensidad.
Vale, 24 horas después. Vale, supongo que depende de factores como temperatura y Sí, esas sí, cosas, obviamente, ¿no? sí, Vale, ahora ahora hablaremos me también de todo eso. comentas. Sí, 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 sí. Y empieza a decrecer a partir de las 36 horas. Es decir, a partir de las 36 horas empieza a desaparecer esta rigidez Vale, cadavérica. comprendido. ¿Vale? Pero claro, hay ciertos factores que a veces hacen que la rigidez se vea alterada, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los más características es si, por ejemplo, antes de fallecer, la persona que ha muerto ha hecho un ejercicio muy intenso, o sea, ha Ajá. tenido algo de agitación muscular, pues por ejemplo, que ha estado corriendo o incluso, pues eso, ¿no? Que ha tenido relaciones sexuales, Ujú. la aceleración de lo que es el rigor mortis se acelera bastante, o sea, se acelera por horas. Ah, o sea, que ocurre antes, termina. Esas 12 horas son menos horas. Son menos horas. Por ejemplo, se ha comprobado, por ejemplo, en galgos, por ejemplo, estos galgos que a veces lamentablemente se han encontrado ahorcados en Sí, bosques porque los dueños se han cansado y tal. Porque ya el perro sobre todo en épocas de competición, ¿no? Donde se utilizaban estos animales para competir. Y entonces, ahorcados y la rigidez se ha producido muchísimo antes de lo establecido, ¿no? ¿Por qué? ya. Porque ese animal viene de hacer una actividad muy intensa. Entonces, eso es uno de los factores que se tiene que tener en cuenta. Luego, obviamente, hay otros, ¿no? Que pueden pues, acelerar, ¿no? La rigidez, pues, por ejemplo, como a lo mejor pues, ciertas enfermedades o ciertos medicamentos pueden alterar también la rigidez. Pero lo que sí que suele hacerlo, sobre todo, es esto, lo que te digo, ¿no? Una actividad física intensa en momentos antes de la muerte. Previa, a ver, esto me parece, perdona, pero es que esto me parece súper interesante desde el punto de vista de la ficción, porque, por ejemplo, en una huida, o sea, si has tenido Sí. a alguien corriendo durante mucho tiempo y luego le han matado, es algo que puede levantar sospechas, ¿no? Tú encuentras a alguien muerto y por la rigidez tú puedes decir, estaba haciendo deporte, no lleva ropa deportiva, no sé, puedes intuir que había corrido, que ha habido una huida antes de la muerte, por Eso, ejemplo. no, eso lo que, más que nada, no es que puedas intuir que esta persona ha corrido, sino que te puede engañar a la hora de hacer una datación, es decir, de hacer un cálculo de la hora de la Ah, muerte, vale, ¿vale? vale, o Del sea, momento solo de es la una muerte. posibilidad. Vale, vale, Claro, o sea, te entendido. puede engañar en eso, ¿no? O sea, a la hora de decir, oye, pues mira. Pues por la rigidez, aproximadamente ha fallecido, por el estado de la rigidez, ha fallecido más o menos sobre esta hora. Pero claro, si ha Vale, hecho deporte y o ha tenido una actividad intensa, pues a lo mejor ha pasado 3 horas antes de lo que uno vale. tenía establecido, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo que te puede fastidiar más que nada es en calcular una hora aproximada del- de lo que es el fallecimiento. Vale, vale, comprendido. Lo de los motivos de la rigidez cadavérica es una sola cosa, son varias, es un tema de química del cuerpo, Es de química que... del cuerpo, sí, sí, sí. Vale, es complicado, entiendo, ¿no? Vale, vale, Sí. vale. Vale, Sí, vale, si nos vale, metemos comprendo. en eso, ya Ya la cosa apaga se bombas. vuelve difícil. Vale, vale. Y luego Vale. además es eso, hay que tener muy en cuenta el hecho este, ¿no? De que yo, por ejemplo, me pasó el otro día que estaba una novela que o sea, una persona que está escribiendo una novela y es una novela policíaca, ¿no? O sea, Que le estás asesorando, te le estoy refieres, ¿no? asesorando, ¿no? Sí, Estamos trabajando en su novela, o sea, le estoy acompañando, ¿no? En el proceso de la novela para, pues eso, ¿no? Para intentar sí. evitar ciertos errores. Y hablábamos todo sobre del tema de la rigidez, ¿no? Porque, claro, basándonos en el tiempo que representaba que había fallecido el cadáver que quería presentar, claro, yo se decía, digo, pero es que tienes que tener en cuenta, primero, moverlo hasta el sitio donde lo quieres poner, que, claro, no llamar la atención. Ya, Si es una zona concurrida, ¿no? Pero luego además el hecho de que en ese momento ya se ha producido una rigidez cadavérica en un estado muy elevado, o sea, no a nivel de la intensidad de las 24 horas, pero sí que ya tiene la rigidez completa y el cuerpo no es fácil de mover. Y menos por ya. una única persona. Por eso, ¿no? Porque es un efecto tabla. O sea, es que es muy complicado, ¿no? Mover a una persona así. Y sobre todo eso que suelen decir pesa como un muerto. Es que realmente la sensación que tienes es que el peso es mucho mayor del que es. Ya, Entonces es difícil, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía, por ejemplo, que llevar a la mesa de autopsias, a la mesa de disecciones, a un cadáver que ya tenía la rigidez cadavérica, ostras, y era simplemente pasarlo de la camilla, que era una camilla hidráulica, o sea, imagínate, eso era súper cómodo pasarlo a la mesa y era complicado, porque claro, tú a lo mejor movías del brazo y entonces se le iban las piernas hacia el lado opuesto. Y entonces, claro, intentabas mover las piernas y se iba el cuerpo hacia el otro lado. Entonces, claro, tenías que coger y cuando ya lo tenías más o menos encarado, coger piernas, coger brazo y tirar hacia la camilla para que te quedara recto. Pero el efecto era ese, ¿sabes? O sea que...
Ya Pero como si movieras eso. la rigidez cadavérica, a ver, ¿te refieres a todo el cuerpo? Es decir, a ver si me explico. Yo entiendo que los brazos, si están No, no, rectos como... es el cuerpo entero. Son todas las articulaciones. Son todas las Eres un articulaciones. Por bloque. ejemplo, por decir algo, ¿eh? Sí, Abrir una mandíbula cuando se presenta la rigidez cadavérica es difícil. O sea, tienes allí eso, ¿no? O sea, está clavada. vale. ¿Y la O sea, cintura? O sea, es una rigidez sí, cadavérica, o sea, completa. Las manos, tú lo ves las manos y, por ejemplo, los dedos están, si se han retraído, sí. te encuentras con la mano cerrada. Pero ¿y se dobla por la cintura? ¿Se dobla un cadáver con rigidez o tampoco? Es completamente. ¿Sabes lo que digo? ¿Hay alguna parte del cuerpo que sí que por peso se A pueda ver, doblar? tú puedes forzar la rigidez y romper la rigidez, Vale, ¿de acuerdo? vale, O sea, moviéndolo, pero no es fácil. vale. No es Entendido. fácil. O sea, es complicado mover una articulación, ¿no? Y sobre todo, claro, dependiendo del tipo de articulación. O sea, no es lo mismo un dedo Ya. que, por ejemplo, una rodilla. Una rodilla se resiste mucho más, pero se puede romper la rigidez. A ver, yo lo estoy mirando esto como ingeniero y tiene todo el sentido del mundo lo que me dices del tema de manejarlo por el peso, porque claro, si tú levantas a alguien que tiene todo el peso concentrado justo cerca de ti, no hay ningún Mm. efecto palanca, no hay ningún brazo que se te está yendo lejos. Para ti en principio es más fácil, pero claro, si tienes que levantar y toda la parte que está lejos de ti no cae hacia abajo, sino que se mantiene alejada, es mucho Sí, más. O sea, es lo que tú dices, es mover una tabla. Si tienes que mover una tabla es mucho más difícil que si tienes la tabla partida en trozos y la tienes cerca de tu cuerpo. O sea, que sí, vamos, que me parece todo lógica de... Y por cierto, o sea, ¿cuándo se hacen autopsias con rigidez cadavérica? ¿Cuándo no? A veces se deja pasar la rigidez para que se pueda hacer no, mejor la autopsia, no tiene por qué. no No, tiene por qué. no se tiene en cuenta para la autopsia. A No, veces sí, a veces no, no, y no. ya está. En principio, por lo menos que yo tenga conocimiento, no. Jolín, pues vaya curro, ¿no? O sea, Se que hace no... que, bueno, como te viene y dependiendo sobre todo eso también, ¿no? La urgencia que establezcan. Vale, ¿Sabes? Por pero ejemplo, si hay autopsias que muy urgentes, pues a lo mejor pasa por delante de otra. Pero por lo ya, general se hace en el momento en el que llega. O sea, en el que llega, pam, no puedes vas esperar, por nunca te orden, la vas permiten. haciendo Vale, y ya está. vale, comprendido, vale. Claro, porque Vamos, tú imagínate entre otros factores que si tú tienes que estar esperando a que venza la rigidez y todo esto, pues bueno, esto se puede demorar un montón. Se puede demorar sin contar, pues eso, ¿no? Que siempre van, dependiendo de la zona donde estés, claro, se produce un mayor número de cadáveres, ¿no? ya, Entonces, claro, ya. eso al final se puede llegar a acumular. Y además, por lo que tú me dijiste, un cadáver normalmente, si no le vas a hacer la autopsia en ese momento, le vas a tener en En conservación, una digamos, nevera. Claro, que no, es no, que, claro, tiene que estar en una nevera. que no ayuda. O sea, no favorece que la rigidez desaparezca. Si viene No, 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 líquido, no no. favorece en general, ¿sabes? O sea, ni a los elementos de putrefacción ni nada, claro. Vale. Vale, pues si quieres seguimos. ¿Qué era lo siguiente que me vas a contar aparte de de la rigidez? Si no, yo tengo Bueno, aquí preguntas, ¿eh? O sea, que lo dime, dime. siguiente ya es lo que es la putrefacción. Vale, ¿Vale? O que ahí sea, tengo aquí ya es cuando se pone la cosa, bueno, jugosa. desagradable. Exacto. Vale, Esto es un fenómeno tardío, ¿de acuerdo? Esto empieza a aparecer aproximadamente sobre las 36 horas. vale. ¿Vale? Esto es lo que se le llama la mancha verde. La mancha verde es, bueno, pues en estados normales de putrefacción, la piel coge una coloración verde que es debida precisamente a la putrefacción del cuerpo, es decir, por los gérmenes que se establecen Vale. debido pues, al fallecimiento, Ujú, afloran, ¿no? Es decir, pues afloran hacia el exterior, ¿no? Es decir, se están expandiendo. vale. Entonces, lo que hacen, por lo general, sobre todo si no ha sido operado del apéndice, es que esta mancha verde nace en la fosa ilíaca derecha, ¿vale? Y entonces se va extendiendo desde la fosa ilíaca derecha, se va extendiendo hacia el resto del cuerpo, ¿vale? La O sea, eso es fosa, como si... perdóname, que los que no tenemos tanto conocimiento de la anatomía, la Sí, fosa sí. ilíaca derecha es donde está el apéndice, ¿te refieres? O... Sí, la cadera, o sea, la zona de Vale, la cadera, el hueco de la cadera, la parte derecha. de acuerdo, entendido. Vale, ¿Vale? O sea, donde es el apéndice. Esto ya te digo, eh, bueno, en estados normales, ¿no? O sea, sí, esto es, ya te digo, es pues debido a la acción del ácido sulfídrico por putrefacción sobre la hemoglobina. Es decir, pues esto lo vale. que hace es eso, ¿no? Que todo esto, pues al final, pues acabe expandiéndose. Pasa que, claro, luego hay otros condicionantes que sirven también eh, para llamar la atención, sobre todo en el momento de una autopsia, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, si se ha producido un golpe Ujú, pues decir algo, ¿no? En la cabeza o una lesión en alguna parte del cuerpo, en momentos antes de la muerte, en sí, esa zona se producirá también la mancha verde. Por lo tanto, eso será un foco de atención
para investigarlo. Por De acuerdo. ejemplo, también, si tú, por ejemplo, mueres ahogado en el agua, esta mancha verde se producirá en el pecho, producirá en la garganta, se producirá en la boca, en las fosas nasales, en zonas donde precisamente ha habido un contacto con bacterias. Vale, ¿Vale? Y que por lo tanto, vale. pues ahí pues la floración de Sí. la putrefacción pues se hará más intensa, ¿no? En el momento en el que se empieza a producir esta reacción, ¿no? Del ácido sulfhídrico. Por ejemplo, otro caso curioso también era tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de los fetos. Los casos de Ajá. los fetos no se produce en la fosa ilíaca ni en la zona intestinal, porque claro, la zona intestinal también es una zona muy dada, ¿no? Precisamente pues, por todas las bacterias que hay, ¿no? Entonces, Sí. esta mancha verde le sale en las fosas, en lo que son las fosas nasales, ¿vale? En las fosas nasales y en la boca, ¿de Por... acuerdo? Porque no tiene flora intestinal, Ah, vale, vale, vale. Todavía no la tiene. Ah, no la vale, tiene. vale, pero me hablas de fetos, o sea, pero menores de una cierta. Bueno, que no han nacido, o sea, no han Ah, te nacido refieres todavía. feto Claro, tal cual. Pensaba que estabas el hablando feto ya. no, Vale, no ha vale, vale. nacido. Sí, 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 sí. Entonces, aunque bueno, que según la ley se establece que hasta las 24 horas el bebé nace y no es persona y tal, bueno, esas Sí. historias, pero bueno, No, por eso preguntaba. ya me entiendo, o sea, yo cuando me refiero a fetos, feto, o sea, que está todavía dentro del vientre materno. Vale, vale, vale. Pero no, no me lo decías porque alguna vez os habéis encontrado. Bueno, es que no No, sé no, 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 si. no, no, Vale, esto es así, o sea, esto forma vale. parte de la putrefacción. Pero es otra de o sea, precisamente es otra de las cosas que es interesante, que luego hablaremos, de la fase de putrefacción, porque esto se merece un No, contenido no. especial. Me parece bien que hablemos ahora de esto, porque ¿Quieres tenía que lo hablemos preguntas. ahora? Pues venga, Sí, pues porque tengo una pregunta concreta sobre los ahogados. Pero primero háblame de la putrefacción y seguro que te la imaginas. vale. Pero háblame de la putrefacción y comentamos este tema. Hacemos, bueno, pues lo que es primero, lo que se llama la fase colorativa cromática. Vale, ¿Vale? Que es lo que te estaba hablando precisamente ahora, es decir, la mancha verde, es decir, lo que acaba, pues eso, tornando el color de la piel, pues en un color, pues diferente, basándonos, pues eso, en la putrefacción y en la expansión de la putrefacción sobre el cuerpo, vale. ¿vale? Y sobre la zona externa del cadáver, es decir, por lo que decía, ¿no? Va de dentro hacia afuera. Esto tenemos que pensar, pues, por ejemplo, la mejor comparativa es que tú imagínate que dejas una manzana que está Sí. podrida dentro del frutero Ujú. y esa putrefacción se va extendiendo hacia la fruta y surge precisamente así, ¿no? O sea, surge de la parte central hacia el exterior del frutero. Si lo dejamos X tiempo, pues esa putrefacción va a ser completa, ¿no? Y va a afectar A todo a el toda la macizo. fruta, ¿no? Pues aquí pasa Vale, exactamente lo mismo. vale. Entendido. ¿De acuerdo? Vale. La segunda fase sería porque la primera ya la hemos estado hablando, sería lo que es la fase enfisematosa, perdón, es que el nombre también se lo trae, ¿vale? Sí, claro. Esto es lo que vendría a ser, para decirlo de una manera común, lo que es la acumulación de gases. Vale. ¿Vale? Esto te puede durar pues de días a semanas. Además es algo que es muy característico, ¿no? Porque el cuerpo se infla. O sea, aquí lo tienes que ver como cuando inflamos pues una colchoneta para ir a la playa. O sea, Sí, esto pasa exactamente igual, ¿no? O sea, el cuerpo se empieza a inflar y sobre todo se nota en ciertas partes del cuerpo, ¿no? O sea, se infla la cabeza, es decir, la cara se infla mucho, los ojos, o sea, los ojos parece que vayan a salir de las cuencas, la lengua se sale de la boca, o sea, llega a abrir, ¿no? O sea, llega a separar los labios, el abdomen es una de las cosas más llamativas, ¿no? Porque eh, es que llega a doblar su tamaño perfectamente, te iba a ¿vale? decir, te iba a decir, perdona que te interrumpa, que de hecho este tipo de caras son las típicas que cuando aparecen en las películas yo creo que pensamos que son exageradas, Sí. pero seguramente es cuando son más realistas, ¿no? Cuando ves una cara tan Sí, no, no, hinchada. no, es que es así, o sea, uno de los mejores ejemplos, además de hace años, fue la película Los Sin Nombre. Los Sin Nombre al principio de la película aparece, pues, se inicia precisamente con una autopsia al cadáver de una niña que ya está en Ujú. un estado de putrefacción. Y es un ejemplo perfecto, o sea, tiene pues eso, la fase colorativa, la fase con el nombre, enfisematosa, o sea, está muy bien, ¿no? O sea, Bien es una documentada. recreación Sí, estupenda, o sea, muy bien vale, hecha, ¿no? Por el Departamento de Efectos Especiales de la película. Y aquí, vale. pues eso, aquí pasa, y sobre todo, ¿sabes lo que es muy llamativo en el caso de los hombres? Dime. Y vas a decir, ya sacamos el tema de siempre, Me lo estoy imaginando, pero que el escroto se infla pero parece una pelota de tenis. O sea, es una barbaridad. O sea, la concretamente el bolsa, la bolsa escroto. de los testículos se vuelve enorme. Coño, O qué sea, curioso. enorme, enorme. O sea, se infla. Y esto es lo que digo, o sea, se debe a lo que es la acumulación de gases. Entonces, claro, tú obviamente cuando vas a hacer una autopsia, esos gases se liberan. Por eso te decía, ¿no? El tema de los olores. Porque, Ya. claro, o sea, tú en el momento en el que, pues eso, haces una incisión, pues esos gases pues salen. Eh,
claro, otra de las características de este momento enfisematoso es que la sangre es expulsada del cuerpo. O sea, la sangre que queda en el torrente sanguíneo, bueno, que ha quedado ahí, que no Sí. ha quedado evacuada en ningún momento, pues, o en momentos previos, es empujada, ¿no? Por los gases. Y entonces, pues ves que la sangre sale por los oídos, o por la nariz, por la boca, por a lo mejor pues alguna pequeña lesión que pueda tener el cuerpo. Bueno, pues Es, supongo que, a es ver, característico. hablando en plata, supongo que saldrá por todos los orificios del cuerpo, ¿no? Exacto, O sí, sea, sí, por sí, todas partes principalmente. que pueda salir. Por O sea, todas, esto, exacto, por todas las partes que, que pueda ser fácil, entre claro, comillas. claro. Entonces la sangre lo que hace es eso, es evacuar. Vale, no sé si preguntarte, mira, te lo pregunto ya. El tema de los ahogados, porque yo creo que es uno que hemos visto muchos, en muchas películas, en muchas series se ha utilizado. No sé exactamente cuándo ocurre esta fase de los gases, pero lo que sí que sé que suele ocurrir, que yo también, bueno, por desgracia lo he vivido, aquí hay un lago y pasó una vez que desapareció una chica, sospechaban que se había ahogado, no la Mm. encontraban y pues llegó un momento en el que apareció sola porque los Pues, cadáveres por los gases hace que salen a salga a flote. flote. Sí, a Claro, eso flote, a flote. es lo típico. Eso. Entonces, más o menos cuántas horas me has dicho que ocurre esta fase, más o menos, No, la no, fase. no, no, dura días o de días a semanas, o sea, tarda, ¿eh? O sea, ya te he dicho que empieza la putrefacción, tú piensas que empieza a partir de las 36 horas. O sea, a ser visible, o sea, lo que es la mancha verde. Vale, Pero luego tarda tiempo, tarda su tiempo. Y luego además hay que tener en cuenta que también hay factores. O sea, ya, si nos encontramos con mucho calor, la ya. putrefacción se produce antes, ¿entiendes? O sea, si está en una zona muy, muy cálida, la putrefacción va a producirse muchísimo antes. Y de hecho, estaba pensando que, claro, el hecho de que dure de días a semanas también significa que cada vez hay más gas en el cuerpo, pero en función, por ejemplo, en el caso que yo te digo, de un ahogado que esté en el fondo de un lago, que se puede haber quedado atrapado con las algas, que pueden haber pasado corrientes, lo que sea, claro, hasta que no hay una cantidad muy alta de gases, a lo mejor esos gases no son capaces de sacarlo a flote. Con lo cual, Esa es una, esa es una. claro, Y luego también tienes que pensar también el trabajo de la fauna acuática, vale, que se vale, alimentan también de los cuerpos, claro. O sea, depende también de la zona donde esté o donde ya. haya fallecido. Hay fauna que, bueno, Puede ayudar a que esos gases sobrevive. no, claro. Claro, o sea, que realmente a acabar con este cuerpo bastante antes, o por lo menos dejarlo en un estado bastante afectado. Y por lo tanto, pues bueno, los gases no afectan exactamente igual. Ya, no, ya, y de hecho estoy pensando en que a lo mejor esa fauna puede evitar que esos gases se acumulen en el cuerpo, porque si estás perforando el cuerpo y los gases salen, Claro, exacto, los gases no va a flotar. van desapareciendo, el proceso de putrefacción continúa, a ver, es un proceso de putrefacción que funciona ya diferente porque está dentro del agua, pero bueno, aún así Ujú. está y se va estableciendo, Vale, pero sí que es verdad que es lo que te digo, o sea, hay factores que alteran, ¿no? la putrefacción, ¿no? Y que hacen pues eso, que duren más o que duren menos. Y uno de ellos es eso, lo que te decía antes, el calor y otras veces pues el agua también te afecta, sin contar que después, si nos da tiempo hoy, que no lo sí, sé, sí. en los procesos conservadores de conservación de los cadáveres, hay uno en concreto que está relacionado con el agua. Vale, ahora, espera un segundo, ahora vamos a ese, que te quiero hacer una pregunta más relacionada con la anterior y ahora entramos en lo del agua. Películas de zombies, maquillaje de los zombies. Vale. Claro, al final los zombies son muertos vivientes, Mm. pero algunos han salido de la tumba, otros son personas que han mordido y que no sé Sí. qué. Entonces, a lo mejor a ver, para cualquier otra persona puede ser una pregunta estúpida, pero a lo mejor para ti no lo es tanto porque tú puedes saber, ver cuando un zombie dices, oye, este Veo está por dónde vas. conseguido o este no, ¿sabes lo que te digo? O Sí. sea, ¿hay alguna peli o hay algún sitio en el que hayas visto, oye, pues esto no está del todo mal? O otra que digas, madre mía, esto es horrible. No, no, ahí, sobre todo las últimas películas están muy, muy bien logradas. Lo que pasa es que ahora de algún título en concreto no sabría decirte, porque claro, Bueno, realmente hay tantos bueno, que, pero pero dime sí, sí, ahí qué es lo que has visto que hayas dicho, esto está muy bien. que está muy bien. Hay algunas que están muy bien. Mira, pues, yo, por ejemplo, quizás, eh, ostras, es que no sabría decirte, Bueno, la pero sin verdad. decirme película, dime signos que te han dicho a ti ver que, oye, pues este está bien hecho Pues, porque le pasa pues tal mira, cosa. mira, hay uno, en la última que hubo del expediente Warren, Sí, la de Obligado por el demonio, si vale, no recuerdo mal, hay un momento en que hay un cadáver que hay sobre una camilla y se levanta por un tema de un maleficio. vale. Ese está logradísimo, está muy bien logrado porque está en un estado de precisamente enfisematoso, o sea, de ya de afectado Hinchado. por los gases y tal, y está hinchado, o sea, lo ves hinchado, lo ves correoso, que Vale. es una de las, claro, o sea, tú tienes que pensar eso, ¿no? Yo siempre lo digo, siempre hay que hacer la comparativa con la comida.
¿sabe? Sobre todo Sí, con sí, sí. comida cárnica, ¿no? Que lo ves, ¿no? O sea, el estado de putrefacción, pues en el fondo es así. O sea, tú Ya. ves, pues eso, la carne correosa, esa melaza, ¿no? Que podríamos decir que tiene el exterior, o sea, y realmente está logrado, ¿no? O sea, está logrado por eso, ¿no? Porque, Vale. y lo ves, claro, a ver, luego ya tienes esa exageración de que lo ves correr y cosas por el estilo, Bueno, y que yo ya. muchas veces lo pienso con los zombies, digo, pero bueno, a ver, si realmente hay ciertos, pues eso, tendones que ya se ven afectados, que no, claro, ¿por qué se sigue moviendo? O sea, si es que no sería lógico, no tendría sentido, ¿no? Pero claro, o sea, lo que eso no es ficción y bueno, cada uno le puede dar, es como cuando Harryhausen tenía los esqueletos ahí Sí, peleando, ¿no? O sea, ¿para qué buscarle la lógica? Es ficción y sobre todo es ficción de terror, es ficción fantástica y por lo tanto, pues ahí tienen más licencias. tiene que haber un Claro, el problema está, límite. el Claro, problema está en que cuando tú quieres hacer algo que quede, pues eso, lo más realista posible. Entonces, ya. pues si lo quieres hacer, también tendrías que tener pues, en cuenta pues, ciertos factores. Yo, por ejemplo, hay una película que sí que recomiendo mucho. Es una película que me gusta, la verdad que me lo paso bien cuando lo veo, que es La autopsia de Jane Doe, que La pasa tengo, todo la el tengo, tiempo. la tengo, la tengo. La semana pasada la tengo apuntada, la he encontrado pero macho, es que a mí el terror me cuesta bastante más que a ti y con esta Pues creo está que lo voy muy a bien, pasar es una muy mal. película que además ves eso, ¿no? O sea, el proceso de una autopsia muy peculiar. Ajá. Y está muy bien porque además pasa todo el tiempo bueno, una funeraria. Sí, Es una funeraria familiar, típica americana, que se establecen en los sótanos de su casa y tal. Y está muy bien, está muy bien. Es un tema. Y además está muy bien los giros que pegan. O sea, es curiosa. Es una película, vale. Vale, está vale, muy pues bien. Y tratan, la pues eso, ¿no? veré. También, pues eso, ¿no? De las autopsias y además ciertos detalles de autopsias antiguas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hay una cosa que, a ver, no te voy a hacer spoiler, No, porque por favor, sí. en el fondo no es un spoiler, es un detalle que ya te dan desde el principio, que el hombre tiene por costumbre el poner una campanita Sí, en el dedo del pie, ¿vale? Tiene relación con la gente que ha tenido catalepsia, es decir, era una cosa sí. que se hacía para, si alguien se sonaba la campanita, es que posiblemente esa persona no estaba muerta, es una manera de dar un aviso. Vale. Entonces son pequeños detalles que dices, ostras, están chulos, Ya, está cuidado. están bien cuidados, no están bien explotados. Luego, claro, luego ves la autopsia y claro, la autopsia la entiendes porque, claro, es que tiene un elemento sobrenatural que no te lo puedo explicar y por Vale. lo tanto lo puedes entender perfectamente. Pero está muy bien. A Está mí conseguido, ¿no? Vale, vale, vale. Ok, esta ok. a mí esa me gusta. Luego hay otra película que, bueno, que no está, la película no me gustó, pero por lo menos lo que es la parte de autopsia estaba bastante bien, que es Cadáver, Ajá. que trata sobre un exorcismo. Y claro, representa pues eso, ¿no? Que es una chica que ha fallecido después de haber sufrido un exorcismo Sí. y entonces el cadáver es llevado, ¿no? Al Vale. anatómico forense. Y entonces, pues bueno, pasan ahí una serie de cosas. Pero bueno, está bien. O sea, está en el tema forense, está guapo. El tema de Lo que documentación, pasa sí, ¿no? pero luego la película no, a mí la película no me acabó de llamar la atención, Vale. personalmente, ¿eh? Pero estuvo bien, estuvo bien. Claro, te iba a decir que sobre lo que decías de cómo corren los zombies, digo yo que en algún sitio tienes que establecer un límite porque zombies corriendo con rigidez cadavérica es que casi siempre Claro, serían, ya no serían eso, y cómicos, ya no siempre. solamente eso, sino que yo pienso, a ver, es que lo lógico es que ya no solamente el moverse, ¿no? O sea, ya la rigidez o no la rigidez, porque ya muchos de estos ya ha pasado, ¿no? La rigidez, sino pues eso, ¿no? El hecho de que posiblemente muchos de ellos es que ya las extremidades a lo mejor ya no ni conectan entre sí, ¿sabes? Ah, Porque ya. ya, por el estado ya, ¿no? De reducción, ¿no? Del cadáver. Vale, 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 entendido, entendido. Ahora es cuando llega lo que es la fase de licuefacción. Licuefacción aquí es que dura aproximadamente unos 8 a 10 meses, o sea, Toma. es un proceso largo, pero bueno, volvemos a la de siempre, ¿eh? Hay condicionantes, es decir, que pueden acelerarlo sobre todo, ¿no? Sobre todo, insisto, por ejemplo, en situaciones de mucha calor, todos estos procesos siempre pasan mucho más rápido. Vale, La licuefacción es el momento en el que los órganos, es decir, todas las partes blandas del cuerpo, sí, pasan a un estado líquido. tal ¿De cual. acuerdo? Aquí, por ejemplo, los órganos, los gases es cuando empiezan a salir, o sea, Ujú. quedan liberados. La epidermis empieza a despegarse del cuerpo, o sea, empieza a despegarse de la carne, Vale, perdón. vale, Forman ampollas. vale, O sea, el cuerpo, pues eso, ¿no? O sea, se forma además ampollas en algunas partes o en ocasiones muy grandes. Y vale. entonces, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, si tú vas a coger un cadáver de este que ya está en un estado de licuefacción, notas como la epidermis se despega. O sea, el contacto es como si fuera pues una especie de plástico.
Vale, te voy a tener que interrumpir, macho, pero de verdad que lo siento, pero Dime, dime. en esas situaciones, claro, ya supongo que el trabajo de un forense, la investigación, empieza a complicarse mucho, ¿no? Se complica, pero aún así se realiza, claro. Tú tienes que intentar, dentro de estas complicaciones, obtener pues, los mayores resultados posibles. O sea, tú tienes que intentar, pues eso, seguir sacando muestras, intentar encontrar lesiones, etcétera, que te puedan llevar, pues eso, a saber la causa de la muerte, ¿no? De esta persona. Entonces, lo que te digo, o sea, es una fase complicada porque es eso, o sea, ya es difícil extraer, sobre todo dependiendo del estado de licuefacción, muestras de órganos. Es decir, por ejemplo, Claro. si el cerebro queda convertido en un putrilago, es decir, en una masa descompuesta, que es decir, pues que abres la tapa craneal para intentar extraer una muestra, lo que te va a salir de ahí es posiblemente, según el estado en el que esté, pues una masa. Pero en el caso del cerebro, por lo menos, está localizado. Pero claro, ¿todos los órganos que están en el abdomen están diferenciados Claro. en esa fase o ya no lo están? Al inicio de la fase y a cierto momento todavía se pueden diferenciar. Vale. Claro, o sea, tú piensas que es eso, que depende del estado en el que se encuentre el proceso de licuefacción. Claro, no es lo mismo en un inicio que cuando la cosa ya está muy avanzada. Entonces sí que va a ser ya más difícil poder encontrar un órgano en concreto. Por eso, ¿no? Porque eh, es lo que te digo, o sea, para Sí, empezar, pues pierde, entendido. Se pierde, entiende. pierde esa consistencia, se Sí, convierte pues en una masa líquida. Luego también los gases, como bien te decía, desaparecen, porque claro, la piel ya se agrieta, o sea, la ya. carne se agrieta y entonces los gases quedan libres. El cuerpo pierde el tamaño, o sea, ese tamaño grande que Ujú. había ganado con los gases ya se va reduciendo y luego, pues obviamente después también poco a poco va reduciendo de tamaño, porque claro, ya no solamente es el hecho de la licuefacción, hay que ver que luego hay otros elementos que forman parte, ¿no? Por ejemplo, los insectos, todo lo que son las cohortes, los escuadrones de la muerte, van a ayudar, ¿no? A lo que es la eliminación del cadáver. Entonces, pues el cuerpo se va a ir reduciendo, sin contar que va a haber otros factores, como por ejemplo la deshidratación del cuerpo, que van a hacer que el cuerpo al final acabe perdiendo masa. Vale, te interrumpo otra vez, perdona. Claro, aquí me imagino que me lo estás contando por temas, pero al final es algo muy multifactorial. Por un lado tienes Mm. la propia descomposición del cuerpo, por otro lado Sí. tienes los factores ambientales que podemos estar hablando de temperatura, humedad y Claro, todo eso, esto, eso y por otro afecta. lado los escuadrones de la muerte que dependen del lugar en el que esté el cuerpo. O sea, es muy complejo todo, entiendo. Claro, no, ya no es que depende del lugar en que se encuentre el cuerpo, sino que piensa que cada fase del estado de descomposición del cuerpo interviene un escuadrón en concreto. ¿Vale? Entendido. Son 8 escuadrones y en cada uno funciona uno, ¿no? En los primeros son las moscas, o sea, lo que depositan las larvas, incluso depositan las larvas antes de que la persona llegue a fallecer en muchos casos, y Vale. entonces empieza la alimentación, ¿no? Pero bueno, pero que aquí participan las cochinillas, ¿sabes? Los bichos bola. Sí, Estos están sí, 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 encantadores, sí, sí, sí. forman parte de una de las descomposiciones, incluso las mariposas, hormigas, etcétera, pueden llegar a participar, ¿no? En este proceso bueno, de destrucción cadavérica. Vale, me has hablado, es que me ha encantado, macho, parece un título de una película, 8 escuadrones. ¿Cuáles son esos 8 escuadrones? Así contado. Luego me los detallas, Eso pero eso mejor ya lo hablaremos en otro, vale, porque es que no vale, nos vamos a desviar y los escuadrones se entendido. merecen, Venga, lo que es guay, entomología forense se merece un programa en sí, de porque yo acuerdo, creo lo que, dejamos, lo bueno, es dejamos más, o para sea, otra. hay una novela que es de Patricia Cornwell, me parece que es la primera relacionada con Calle Carpeta, que habla precisamente de esto, ¿no? De los que me parece que se llama, no sé si es La Mosca de la Muerte, creo, y que habla sobre esto precisamente, ¿no? Sobre el tema de la entomología y sobre la granja de cuerpos, que esa es otra cosa que ya hablaremos también en el Vale, día de, de entomología, de que entendido. hablemos de entomología. Por eso te digo que si nos metemos con esto, entonces sí que no vamos a acabar ni de lejos. No te preocupes, pues sigue con lo que estabas, me parece bien. Sí, Y luego está también ya la última fase, que es la reducción esquelética. Esto lleva entre 2 a 5 años aproximadamente, ¿vale? vale, Aquí las partes blandas ya no existen. Lo único vale, es que el cadáver conserva son los tejidos fibrosos y cartilaginosos, ¿vale? Lo que eran los cartílagos. Eso vale, es lo único que se convierte. Podríamos decir que casi se ha convertido en una especie de cecina, ¿vale? vale, Entonces, aún así, de estos tejidos, por ejemplo, se alimentan los escarabajos. O sea, por lo que te digo, ¿no? Que sigue ahí el proceso, ¿no? de destrucción. Una de vale. las características de este tipo de cadáver, o sea, de este momento de la fase de descomposición del cuerpo,
eh, es que, por ejemplo, las costillas se desprenden del esternón, es decir, ya se descuelgan. Vale. ¿Vale? Y sin contarte que obviamente otras extremidades también se separan de otras, ¿no? Es decir, pues la rótula se separa, o sea, lo que es el fémur se separa del radio, del cúbito, Claro, etcétera. Esto también. si solo queda hueso, lo que son las fibras de Sí, unión ya no sí, están. Claro, tiene sentido. Vale, entendido. Vale. sí, sí, sí. Vale, He la dicho de... radio cúbito, perdón, radio cúbito del brazo, perdón. Bueno, sí, no, Me no, he colado pero en la tibia del perone, perdón. te he entendido, te he Estaba entendido. yo pensando, le digo, no, he empezado a hacer mezclas raras. No, no, perdón. Eh, Vale, vale, Para que veas que comprendido. todo el mundo Eh, comete errores. no, no, sí, sí, yo no paro de, vamos, estoy todo el rato diciendo cosas que no tienen sentido. Pero sí, sí, entonces todo esta es la última fase, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos factores, por ejemplo, lo que dices, factores Sí. ambientales. Obviamente, si estamos en zonas muy frías, el cuerpo tarda más en descomponerse. Ujú. En zonas salinas, muy salinas, que eso ya lo hablaremos cuando lleguemos a las fases conservativas, lo que es la destrucción del cadáver completa no se producirá. Varía también la constitución física del cuerpo, la edad, porque, Claro. por ejemplo, en niños y en personas obesas, la descomposición es mucho más rápida que una persona pues, de una edad media, una constitución física normal, o constitución física atlética. El proceso de putrefacción es más lenta, A ver, ¿vale? espera, espera, que esto seguro que mola la explicación. Me has dicho que en una Sí, persona que esté más obesa es más rápida la es descomposición. más rápida, es más rápida. Más ¿Por qué? rápida por las grasas, Pero, por su constitución física en general, ¿no? O sea, tú piensas que, por ejemplo, ahí hay menos músculo, vale. pero hay más, pues eso, ¿no? Hay más grasa y la grasa se descompone con más rapidez. Ah, vale. Y claro, una persona más, digamos, fibrosa, que tiene músculos más densos, es más difícil Claro, de... o Esto es sea, tarda curioso, más, vale. no es más difícil, simplemente Bueno, tarda ya. más, ¿no? O sea, el proceso de putrefacción es más lento. Luego también, pues obviamente, depende de las heridas del cuerpo, de intoxicaciones, porque es eso, también hay intoxicaciones pues con ciertos metales que hace que sea más rápido, sea más lento. Entonces, por eso te digo que a modo estándar, Sí, a modo estándar sí. sí que es lo que te he estado explicando, ¿no? O sea, con unas horas en concreto, un tiempo en concreto, pero si nos basamos en otros factores, pues eso, como el factor ambiental y sobre todo, pues eso, las propias condiciones físicas, pues la cosa ya pues varía. Me has dejado súper loco con lo de una persona más obesa que tardara Sí. menos, porque la intuición Y nos los niños dice a igual, ¿eh? Los todos, niños pasa igual. Los niños el proceso de composición es más rápida. sí, pero a un niño todos podemos entender de manera intuitiva que la descomposición sea más rápida, porque, coño, es más pequeño. Entonces, No, pero no sé ya no cómo. solamente por un tema de que sea más pequeño, sino también es eso, es por una constitución física. Ya, 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 me parece súper, súper interesante esto. Vamos, yo no lo habría. Hay muchas otras cosas que te cuentan según vas A, mi- aprendiendo a sobre mayor estas. nivel, a mayor nivel de grasa Sí. corporal, más fácil es lo que es la descomposición. Qué curioso, macho, muy curioso. A ver, una cosa, no sé si vas ahora a comentar estos temas, pero hemos pasado muy por encima del tema de la deshidratación y esto a mí me Sí, eso interesa. vamos a hablarlo. Eso forma parte de Vale, los fenómenos cadavéricos. Ahora venga, cuéntame. retomamos el tema de los fenómenos cadavéricos. A ver Genial. si nos da tiempo a terminarlo hoy. Y si Yo creo no, que pues sí, si le nada. damos un poquillo de prisa, sí. Vale, Lo siguiente es lo que se llama algor mortis, es decir, el enfriamiento del cadáver. Esto es vale. algo muy importante, sobre todo también en la medición de tratar de saber la hora aproximada en la que se ha fallecido, ¿no? O sea, en el momento en el que fallece, o sea, la persona fallece pues, con su temperatura corporal Sí, normal y tiene que igualar la temperatura ambiente, vale, claro, ¿vale? O sea, la lógicamente. temperatura ambiente en la que se halle, ¿vale? Espera, 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 a ver, pero espera un momento, porque claro, tú me dices igualar la temperatura ambiente y es verdad que en general solemos estar más calientes que el ambiente, pero no siempre. Hay ambientes en los que, joder, hay un día de mucho calor que haga 40 grados, ya sé que es una excepción, pero entonces cuando hablas de igualar la temperatura, aquí me lo tienes que explicar despacio para que yo lo entienda. O sea, ¿siempre se iguala o si hay más calor fuera, no sé, cuéntame, porque eso me parece complicado entenderlo. O sea, ¿a qué te refieres con igual la Claro, temperatura? Sí, cuando se refiere a lo de igualar temperatura, obviamente lo que se refiere es una temperatura normal, es decir, una temperatura normal, entiéndeme, es decir, que si nosotros tenemos pues una media de unos 36 grados y sí, medio sí, aproximados, sí. eh, trate de alcanzar por la temperatura ambiente, pues yo qué sé, pues
20, 22, estamos 20, algo así. 20, 22, 30, Vale, 35, da igual. O sea, lo que pasa es que, claro, a ver, si hay temperaturas muy altas, la cosa ya ahí se empieza a complicar, ¿no? Pero, por ejemplo, comprendido, comprendido. incluso en verano, cuando tenemos temperaturas muy altas por la noche, que siempre hay un descenso de Sí, temperatura, piensa que al final la temperatura se va a intentar igualar a esa, o sea, la temperatura corporal, perdón, va a intentar igualarse a esa temperatura. sí, eh, vale, comprendido. Entonces vamos a Llega suponer ese un momento, caso. porque Vale, sí, porque más que nada, entre otras cosas, es que piensa que es un proceso lento. O sea, no ya. es te mueres y desciende la temperatura corporal y ya está. No, no, no. Esto es difícil. Y luego, además, pasa lo mismo que pasaba que hablábamos antes con la putrefacción. Es decir, depende también de ciertas circunstancias en el momento de la muerte, ¿no? O sea, por Vale. ejemplo, hay una cosa que es la hipertermia, que aquí lo que pasa es que al inicio es curioso. En vez de descender la temperatura, lo que hace es sube un poco. ¿Ah, sí? ¿Del cadáver? Sí, sube un Sube. poco del Vale, cadáver. Esto normalmente se produce porque suelen ser por causas neurológicas, ¿no? O sea, esta persona, pues a lo mejor, pues una fiebre alta, por vale. ejemplo, o sea, en una insolación. Una insolación, que hubo una vez que hablamos también del tema de los Sí, cortes de digestión y todo esto, pues con la sí, sí. insolación pasa. Con la insolación, si tú, por ejemplo, se produce una muerte por insolación, al principio lo que hace es, hay un pico de, De de- hipertermia. de aumento de hipertermia, ¿no? De aumento de temperatura. Se produce, por ejemplo, también cuando se produce un aumento en el calor de los músculos, ¿no? O sea, por ejemplo, Vale, en las convulsiones. Cuando una vale. persona tiene convulsiones, Ujú. los músculos sufren un impacto muy fuerte, ¿no? Y por lo tanto, estos músculos también tienen un aumento de temperatura, ¿vale? Vale, Y luego, por ejemplo, cuando hay un exceso de lo que es la actividad bacteriana, es decir, cuando tenemos una infección, vale, entendido. Claro, tiene ¿de acuerdo? sentido. Entonces Sí. también por ejemplo, el tétanos, puede Vale. provocar un aumento de temperatura en el cuerpo inicial. Vale, por cierto, a ver, una cosa. Vamos, Pero vamos si a no, ver. por lo general, lo que hace es ir descendiendo Sí, no, ya directamente, te iba a decir, ¿vale? como llevamos dos programas hablando de tema de autopsias, si hoy no acabamos, pues hoy no acabamos y seguimos en el siguiente, no pasa nada, ¿vale? Con lo cual vamos a Vale. intentar ir tranquilos porque es que yo se me están ocurriendo un montonazo de preguntas, soy yo el que Pues tengo que venga, dale, frenar. dale, dale, Entonces, que ya la continuaremos. primera pregunta, ¿esto de la hipertermia ocurre siempre, solo que no siempre, siempre es igual de acusada o a veces ocurre y a veces no? Que no me he enterado de este No, detalle. no, no, la hipertermia es un fenómeno que produce, por eso te decía que lo del Vale, enfriamiento no es siempre relativo. es que empieza a descender la temperatura directamente, sino que a Vale, veces es al contrario, o sea, hay primero un pico de aumento y a vale. partir de ahí ya empieza a descender hasta que alcanza la temperatura ambiente. Y los casos es eso, es lo que lo Sí, decía, ¿no? La hipertermia, o sea, lo que suele producir es por eso, ¿no? O sea, por causas neurológicas, vale, por lo que es el exceso de actividad bacteriana, en caso de infecciones, lo que decía, comprendido. o, por ejemplo, el aumento en el calor de los músculos, o sea, en algo, pues eso, pues, en algo que le ha obligado al cuerpo en el momento previo a la Sí, muerte, pues eso, sí, ¿no? Una actividad física muy intensa, ¿no? Entonces, pues eso, por ejemplo, en los casos de las convulsiones, es decir, tú tienes un ataque epiléptico, donde pues tienes unas convulsiones o unas fiebres muy altas y has tenido pues un proceso de convulsiones, sí. y entonces el calor que ha tenido esos músculos, esa actividad que ha tenido los músculos, hace que el cadáver en el inicio, en vez de tener un descenso, tenga un pequeño aumento de temperatura. Comprendido. Lo que pasa es que entonces esto entiendo que es una cosa más que puede Que complicar puede una alterar, exacto, investigación. en lo que es Vale. el cálculo de la temperatura. De la hora de la muerte por la temperatura también, porque supongo que es lo que me ibas a Exacto, eso es decir lo que quería ahora. decir, Sí, sí, exacto. sí, te entiendo, te entiendo. No, 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 es que es lo que te iba a preguntar ahora, que eso no me lo has contado todavía. Supongo que, a ver, es lo de siempre. Entiendo que hay unas condiciones estándar de enfriamiento, pero Sí, luego hay sí, un sí, montón. sí. Entonces, en principio, supongo que habrá una cierta idea de, en función de la temperatura del cadáver, estimamos unas horas, ¿no? Claro, Que exacto, luego exacto. Y cambian. luego, y Cuéntamelo luego de... Sí, sí, sí. Dime, Sí, dime. no, y luego además es que hay que tener en cuenta también, esto es como por ejemplo cuando decimos con los bebés, ¿no? Que cuando nacen Sí, y tal le tienes que tener por la cabeza el gorro en la cabeza, abrigado y tal. sí. ¿Por qué? Porque ¿por dónde perdemos más el calor? Ujú. Por la cabeza, Por por la las manos cabeza. y por los pies. Pues aquí Vale, pasa algo exactamente igual, es decir, el enfriamiento del cuerpo empieza por lo general en pies, sí, manos vale, y lo que es la cabeza, bueno, la cara sí, principalmente, vale, y va hacia el interior del cuerpo. O vale. sea, ¿vale? O sea, va por los brazos, el tórax. O sea, siempre en condiciones normales, siempre la última parte es el tórax. O sea, la zona torácica.
Vale, lógicamente, o sea, yo estoy pensando en el lo que es el corazón, tronco. claro, que es el más Lo que es el... protegido, el más Claro, entonces al final abrigado, eso. digamos. Vale, Y después se produce de los órganos profundos de la cavidad abdominal, o sea, lo que es en los órganos, lo que estábamos vale, hablando, por eso también lo de que es lo último en enfriarse, porque sí. llegan a conservar el calor aproximadamente unas 24 horas. Es la zona 24, que más conserva el calor del cuerpo. O pero sea, los órganos sí. internos de lo que es la caja torácica. Pero qué temperatura, ¿de qué temperatura habla? O sea, supongo, por ejemplo, imagínate, te estoy hablando a lo mejor de, supongo que te refieres a lo mejor, no sé si decirte el intestino o el corazón a lo mejor, pero ¿a qué temperatura Sí, bueno, 24 horas sobre todo, sí, sobre todo después? la zona que tiene, pues eso, lo que es actividad bacteriana, como por ejemplo suele ser pues El los estómago, el intestinos, intestino, sí. la zona estomacal y tal, suele ser lo que más conserva el calor. O sea, 24 horas después, todavía dentro del estómago de un cadáver puede haber una temperatura razonablemente, o sea, Bueno, vamos, alrededor de las 24 horas, sí, unas 24 horas. A partir de ahí sí. ya el calor los restos de calor ya desaparecen. Vale, 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 vale. Mira, esto es curioso, esto no tenía ni idea, macho. Me parece súper ¿Vale? interesante. Vale, vale, Y entendido. luego, otro factor que también puede alterar lo que es la temperatura, Sí, por ejemplo, son las intoxicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, las intoxicaciones alcohólicas. Es decir, ajá, bueno, pues sí, ha bebido. has bebido los metales pesados. O sea, el haber ingerido metales pesados, o sea, lo que son, pues, por ejemplo, plomo, o sea, intoxicaciones. O sea, estamos hablando de intoxicaciones. Ese otro día también hablaremos del tema de venenos, porque eso también, pues, ya lo verás. O sea, Sí, todo tiene singularidades, ¿no? O sea, dependiendo del veneno que tomes, ujú, pues a lo mejor tienes ciertos cambios físicos, por ejemplo, pues en las encías. Pero eso ya vale. hablaremos en más detalle. Luego, por ejemplo, hay venenos que se almacenan en el hígado y tú, por ejemplo, si tienes una constitución grande, es decir, pues eres obeso, Sí. eso se queda ahí almacenado y si pierdes peso, ese veneno, o sea, esos tóxicos se liberan. Entonces, Ah, o sea vale, que por eso puede dices que. que la intoxicación se ha producido mucho tiempo antes Sí. y la muerte se produce después. O sea que si te hubieras mantenido obeso, a lo mejor habría Te ese. podrías haber salvado, sí, hay venenos que ocurren eso. Luego hay algunos que son muy Mm, característicos por el olor, como por ejemplo vale. el cianuro, que es muy característico. Venenos que han sido muy comunes durante tiempo, ¿no? El cianuro, el arsénico. O sea, el veneno es todo, Sí. es todo un mundo, ¿no? Y sobre todo Agatha Christie supo explotarlo muy bien en sus novelas. A ver, a ver, a ver, pero espera, tienes razón en que esto da para un programa, entonces aquí sí que te voy a, aquí sí que te voy a parar, porque si no soy, yo soy el primero que me lanzo a preguntarte y no paramos. Pero para el tema de la temperatura, ¿en qué puede afectar el tema de la intoxicación? ¿En que también produzca hipertermia, por ejemplo? ¿O lo contrario? ¿O las dos cosas? Bueno, No lo sé. o puede alterar, o puede acelerar el enfriamiento. Ah, sí. Claro, Un- aceleras, por ejemplo, también las hemorragias. Las hemorragias lo que hacen claro. es producen un enfriamiento más rápido. El Sí. alcohol, lo que hablamos de la intoxicación alcohólica y de los metales pesados, lo que hacen es un enfriamiento más rápido. O sea, no es al revés, o sea, no te produce una hipertermia, al Ya. contrario. O sea, lo que te hace es que sufra una hipotermia, es decir, una aceleración más rápida Vale, con lo cual volvemos al tema multifactorial de que una en el bajada de momento, temperatura. sí, pero digo que en el momento en el que hacéis una autopsia, tomáis muestras, analizáis también la temperatura del cuerpo en el momento que ha llegado, no sé qué, no sé cuántos, es cuando sumáis 2 más 2, porque a lo mejor tenías una temperatura, No, pero luego has pero visto que había alcohol o había no sé qué, entonces no. ajustas con eso, digamos. No, pero el tema, por ejemplo, de las temperaturas, Sí, si llegan a hacer una medición de temperatura, normalmente suele ser en la propia escena del crimen. ¿Por qué? vale, Porque normalmente cuando ya te llega al Instituto de Medicina Legal, a veces ya está en la ya. nevera, cuando vas a hacer la autopsia, entonces no vas a hacer ningún tipo de datación. Bueno, ya, pero digo yo que todo suma, ¿no? O sea, la información de la escena junto a la Claro, autopsia, claro, obviamente vale, eso vale, sí, vale. pero que me refiero que es eso, que normalmente no se hace allí, o sea, Ya, ya, se ya, hace ya, ya, ya. en el Instituto de Medicina Legal. O Vale, sea, se suele entendido. hacer pues si se hace alguna medición para calcular pues eso, la temperatura, el rigor y estas cosas, muchas veces lo que se hace directamente en el lugar. Vale, ok, entendido, entendido. A ver, ya llevamos una horita. No sé cómo lo ves tú. O sea, podríamos seguir con el tema. Lo que pasa es que entonces yo creo que nos vamos a alargar. Terminamos, si te parece, lo del enfriamiento Vale, venga, guay. Me y parece nos bien. quedará nada, nos quedarán pocas cosas de los fenómenos cadavéricos. Pero bueno, lo Bueno, podemos empalmar fenómenos cadavéricos con, con los procesos de conservación y si nos da tiempo a meter luego lo que son los escuadrones de la muerte, pues lo metemos. Y si no, pues eso nos quedará fuera.
Entonces termina ese enfriamiento y lo demás lo dejamos para el próximo Yo lo día, ¿no? dejaría en enfriamiento y luego ya el próximo día terminamos lo que son las fases de los fenómenos cadavéricos. Nos Vale. metemos en procesos de... Bueno, podemos meternos en procesos de conservación y con eso ya tenemos el siguiente hecho porque los procesos de conservación va a dar... Tiene Y, tema, y luego tiene asuntito. está el factor Rodrigo de todas las preguntas que no te esperas. O sea, que Con no te eso que preocupes. yo creo que tiramos. Entonces, Vale, vamos termina con terminando esto. que nada, o sea, le queda muy poquita cosa. O sea, lo que había dicho, el enfriamiento empezaba de pies, manos, lo de los Sí. órganos, los de las intoxicaciones. Aquí, por ejemplo, en los niños el enfriamiento es más rápido y también en aquellos que han Ajá. sufrido desnutrición, o sea, personas que han tenido problemas alimentarios, es decir, que no han comido y sobre todo desde hace tiempo, Vale. esto se produce un enfriamiento mucho más rápido. Por temas metabólicos, supongo, ¿no? ¿O no? Por tema metabólico, exacto. Ahí Vale. está. También, obviamente, es mucho más rápido si la temperatura ambiente es más fría Ya, o, por claro. ejemplo, si el ambiente es más húmedo. También esto acelera lo que es Vale. el enfriamiento. Y tú Vale. tienes que pensar que en estados, o sea, en condiciones normales, o sea, en las 3 4 primeras horas, o sea, desciende el cuerpo medio grado aproximadamente. Solo medio grado. Medio grado por hora, ¿eh? O sea, Ah, bueno, medio grado por hora, pero claro, pero lo que sí estaba pensando yo, a ver, desde un punto de vista personal, que esto seguro que a alguien que nos está oyendo le ha pasado. O sea, yo, bueno, pues algún ser querido que ha muerto y yo he estado al lado de nada más morir. Y a lo mejor le No, das un... perdón, he dicho por grado, no, o sea, 3 4 o sea, 3 4 o sea, en las 3 o 4 primeras horas es medio grado, Sí, sí, medio grado, ¿vale? pero lo que te iba a preguntar Vale. es, me imagino que en lo primero, en el primer sitio que se nota, aparte de las manos, la cara, todo, la piel, que es lo que está Sí, más fuera, será lo primero que te parecerá que ya está frío o sea, que a lo mejor es una sensación térmica tuya, pero que sí, estamos tan acostumbrados a tocar a una persona que esté caliente, claro, que en el momento claro, en el que claro. muere ya lo notas prácticamente en eso, en la primera hora, tú ya notas que la cara está extrañamente fría, ¿no? Que es verdad que luego a lo Sí, mejor internamente no. Vale, vale. Nada, claro. era un comentario. Ok, entendido. Sigue, sigue. Pues eso, entonces en las 3 4 primeras horas hay un descenso de medio grado, Vale, ¿vale? vale. Medio grado por hora, lo que Ya. había dicho, Sí, ¿vale? sí, 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 entendido. Sí, no lo había dicho mal el dato, ¿no? No, 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 has dicho bien, medio Ah, grado vale, por hora. vale, Sí, 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 pensaba que me sí. había equivocado. No, no, Vale, no, por no, no, eso has dicho decía. eso. Sí, sí. A partir de la sexta hora a la 10.ª hora es un grado por hora. Se acelera, vale, entendido. Se Ok. acelera y luego a partir de la 10.ª hora hasta alcanzar la temperatura ambiente, aquí ya es de 0,25 a 0,75 por hora, Vale. Curioso, ¿eh? ¿vale? Por Vale. eso te digo, o sea, que hay un proceso también que lo mismo, ¿eh? O sea, si no hay alteraciones Sí. ambientales o del propio cuerpo, entonces sería este el proceso normal. Vale, de todas maneras, por lo que me dices, no es tan evidente como te lo ponen en las películas. No, 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 Que es que va, tanto, se esto ha es una muerto hace historia. 3 horas. Bueno, a No, ver, no, macho, no, o es sea. que es más, o sea, cuando lleguemos al tema de entomología, de lo Sí. que son el estudio de los insectos, pasa lo mismo, o sea, son muy importantes también para la datación, ¿no? O sea, para saber Ya. aproximadamente el tiempo de muerte y sobre todo valorar si ha habido factores ambientales o factores corporales que puedan haber, pues eso, acelerado el proceso de descomposición. Vale, 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 comprendido, O comprendido. retardado, o sea, que haya atrasado, ¿no? El proceso. Vale, 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 entendido, entendido. Jolín, fíjate que yo cuando empezamos a grabar estos programas pensé que los temas se nos iban a acabar, pero cada vez tengo más la sensación de que No, no. cada vez se abren más temas. O sea, esto es muy, muy amplio, muy Ya te lo dije. multifactorial, muy Es que sí, te lo dije, te dije tienes que tú toda me la lo razón. decías. Yo me acuerdo me decías, macho, esto se acabará en tal. Y yo te decía, digo, no, y digo, porque además, siendo franco, los dos somos unos porculeros. Entonces, cuando uno lo pregunta, el otro se le ocurre otra cosa y A entonces nos ver, vamos desviando, ¿sabes? O sea, que siempre va a haber sí, tema, ¿no? Y sí, además son desvíos que yo creo que son interesantes, porque es como cuando hemos hablado del cine, lo que decías tú de los zombies. Yo creo sí, por que es interesante, supuesto, ¿no? Porque por seguro que supuesto. alguno de los que nos escucha quiere escribir o ha escrito algo relacionado, ¿no? Y luego, pues lo mismo con el cine. El cine pasa lo mismo. O sea, siempre es Sí, bueno también tener ciertas recomendaciones para echar un vistazo, y sobre todo si eres cinéfilo y te guste o no el género, ¿eh? Porque esta es otra historia, ¿no? O sea, tú lo por que dices, ¿no? Que supuesto, a ti por el terror supuesto. tampoco te gusta, pero sí que por curiosidad dices, ostras, pues voy a echarle un vistazo porque, Sí, sí, no, y además es más que que yo, nada, ¿no? O sea, sigo pensando que es un tema que no se toca tanto como se podría tocar por todo el tema tabú que hay, que no sé qué. Entonces sí, sí, yo, sí. Nuestra sociedad tiene todavía esos tabús y sobre todo relacionados claro, con la muerte que son muy grandes, ¿no? Mientras otras culturas es curioso ver
cómo lo tratan de una manera totalmente diferente, una manera muy abierta, que todavía seguimos con cierta reticencia. Y entonces yo creo que es interesante el tocarlo, primero para saber sobre el tema y luego, pues obviamente, si luego pues, lo puedes utilizar pues, en la ficción Sí, para tus trabajos, pues oye, es fantástico, ¿no? Eso que te libras y sobre todo, pues eso, ¿no? A lo mejor te viene una idea que no tenías pensada, ¿no? Y que puedes aprovechar. Entonces, pues oye, eso sí, pasa siempre con la documentación. Si es que yo creo que este programa, a ver, honestamente, yo creo que yo en particular lo hago porque no he visto que exista. Entonces, ya que lo hago, pues aprendo yo cosas que además alguien quiere oírnos. Perfecto, es lo que intentamos. Pero en todo caso, mira, yo creo que este es un buen momento para recordar el correo del programa, correoincriminados@gmail.com. Todos los que queráis hacer preguntas, estaremos encantados de recibirlas. Y lo que decimos siempre, si consideráis que nos hemos equivocado en alguna cosa que hemos dicho, que hay algo que quizá no sea del todo correcto, estamos también encantados de que esto sea bidireccional, de que también nos digáis, oye, esto creemos que está mal y lo corrijamos y entre todos, porque al final esto de lo que se trata es de hablar de estos temas, de sacarlos a colación, que yo creo que a todos nos parecen interesantes, o por lo menos a los que nos escuchan, habrá gente que dirá, no puedo oír sí. esto, pero es No, nuestra y que luego a lo esperanza. mejor estás despistado, porque a mí me ha pasado hoy con lo del fémur Bueno, el ya, no radio pasa del cúbito, y nada. digo, no. O sea, te puedes despistar porque tú estás pensando en los En datos y cómo en lo que tienes que decir explicarlo. y a veces es que se te va y te equivocas. O sea, por eso digo que, o sea, errar es lo más normal Por y supuesto. reconocerlo, pues, Pero que nosotros más todavía. vamos, que yo ningún problema en que nos lo digan, que todo el mundo lo sepa. A ver, si es que No, a no, todos, no. a todos los que escuchamos podcast, yo el primero nos pasa que escuchamos podcast, dicen un error y yo lo paso por alto. Sea a lo que se Claro, refieren. porque en ese momento no lo estás pensando. No, hay que decir que yo no le doy importancia. Yo a veces oigo al locutor Claro, diciendo una cosa, digo, se ha equivocado, pero bueno, no pasa nada. Sea a lo que se refería, lo sigo oyendo. O sea, no me refería, claro, claro, ese claro. tipo de errores yo creo que todos. Pero me refería a base a que a lo mejor ha habido alguna cosa concreta y dicen, ¿estáis seguros de esto? Pues que lo digan, que no pasa nada, lo Claro. que sea. Sí, Errores sí, pequeños y sin grandes, duda. encantados de seguirlo mejorando. Pues nada, yo creo que lo dejamos aquí. El próximo día, si no te parece mal, seguimos con el tema más o menos donde lo habíamos dejado. Sí, sí, sí. Y nada, y a seguir para adelante y como dices tú, a seguir con el crimen. Exacto. Así que nada, pues el siguiente día, tercera parte del tema de autopsias, fenómenos cadavéricos, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, pues nada, Jugositos, señores. jugositos. Hala, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao.